Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal. Excelente tarde para todos ustedes y bienvenidos. Miren, aquí yo estoy avanzando. Recuerden que ya les expliqué unas vuelticas. Aquí ya estoy trabajando punto sobre punto, ¿verdad? Y estoy tejiendo o debo tejer 17 rondas, ¿sí? Debo tejer 17 rondas con el mismo color beige y todavía me faltan dos. ¿Qué pasa? Que vamos a empezar a poner el diseño, ¿sí? Yo no voy a hacer 17 filas, sino voy a reducir siquiera una. Listo. Entonces hago una más. Recuerden que la base está en video. Están dos videos disponibles sobre la base, ¿sí? O sobre el fondo más bien. Miren. Entonces aquí yo ya he subido, después de varios días. Recuerden que yo les expliqué unas vuelticas de cómo levantar. Listo. Simplemente usted sigue tejiendo punto sobre punto. ¿Ya? Espero les guste mucho y gracias por estar aquí acompañándome el día de hoy. Estoy tejiendo con hilo crochet, recuerden, doble hebra, Miratex. Y estamos utilizando un crochet del número 1. Crochet Macusa del número 1. El hilo lo estoy utilizando en doble hebra. Hola mi querida María González, buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo ve el avance de mi bolso? Mire ya cómo vamos. Yo esto lo adelanté, lo avancé, porque pues esto no tiene explicación, listo, es simplemente punto sobre punto. De todas formas, aquí les muestro cómo voy tejiendo o cómo he estado trabajando esas hileras, ¿ya? Aquí entonces paso a hacer la 16ª vuelta en color beige y ya después empezamos a poner diseño, ¿listo? Entonces después de esta vuelta hacemos cambio de color y empezamos a formar la figura. ¿Cuántos puntos tengo alrededor? Tengo 216 puntos, ¿sí? Tengo 216 puntos alrededor de este bolso. La base mide 24 centímetros. Gracias, mi querida María González. Si ven cómo estoy tejiendo, miren, simplemente agarro la hebra que está atrás, no la cadenita completa, sino la hebra que está atrás, y así voy tejiendo el punto bajo. En la técnica Guayú agarramos solamente la hebra trasera. La hebra trasera. Entonces entramos a hacer la 16ª vuelta. Miren, donde está el marcador es la primera vuelta. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 filas. ¿Ya? Después de esta, ya saben, empezamos a hacer cambio de color, pero yo les comento algo. Miren, yo los hilos de color los retiré porque los necesito, ¿sí? Si yo los dejaba, no los iba a ahorrar, listo, se me iban a consumir. Entonces por eso hice cambio de color. Aquí seguimos trabajando con el hilo beige y ahora vamos a hacer nuevamente cambio de color. Listo. Ahorita realizamos cambio de color. Entonces aquí ya no se hacen aumentos y no se hacen disminuciones. ¿Ya? Bueno. Pero como somos 51 personas, María, entonces estoy explicando para todos. Para los que de pronto no saben cómo se hace o cómo se... Recuerden la explicación de la base o fondo. Tengo los dos videos disponibles aquí en el canal. Revísenlos por favor. Por si desean aprender a hacerlo conmigo. Hacer este bolso conmigo. No sé ustedes cómo están viendo la imagen ahí. Espero que se vea. Que se vea lo que estoy tejiendo.
Después de esta, bueno, el diseño son 15 vueltas, listo. Ya les voy a mostrar qué diseño vamos a poner. Sí, mi querida Beatriz, sino que tengo que echarle ganas también al canal porque, bueno, a veces lo descuido un poco. Entonces me toca también trabajar aquí. Entonces, y de hecho no estoy monetizando todavía en Facebook. No sé qué hacer porque no me han rechazado la monetización 2 veces. Si tú sabes algo al respecto, por favor me colaboras, qué puedo hacer o en qué cree que estoy fallando para corregir eso. Porque realmente la monetización, pues todos los creadores la necesitamos, ¿verdad? Hola Mariwan, bienvenida. Esto es hilo crochet doble hebra. Salomé Galeano, buenas tardes. Pero entonces si no consigues el cordón, utiliza cola de rata, ¿sí? Si no tienes el cordón, utiliza por favor la cola de rata. Dora Bernal, buenas tardes. Gracias mi querida Dora Bernal, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias mi querida María del Pilar Rivas Solís, por cierto, bienvenida. Y un saludito para... ok, Mariwan, ok, es con mucho gusto. Ya lo preguntaste en ferreterías, en almacenes de estambre. Debes preguntarlo en varios lugares, porque sí lo puedes conseguir. De 3 milímetros, obviamente, para que la puntada no quede tan gruesa, ¿verdad? Como tan cargada. Para que la puntada no quede tan cargada. Chicos, me dicen por favor si se ve la imagen o se ve entrecortado en mi mano, si la alcanzan a ver. 50 metros, amiga. Yo estoy utilizando 50 metros de cordón, mira. 50 metros del cordón. Bueno, entonces me toca proceder a retirar el color negro. Ya van a ver por qué. Esas hebras las vamos a reemplazar por los hilos de color listo. Hola, mi querida Iris Rada, buenas tardes, saludos, bendiciones, muchas gracias. Súper bien, súper contento tejiendo. Miren, la mochila, el bolso. Gracias, mi querida Dora Bernal. Por ahí hay unos hilitos que hay que corregir, sí, unos hilitos, pero no son muchos, miren. Son pocos hilos los que hay que corregir en cuanto a que a veces quedan las hebritas por ahí, entonces toca, pero eso lo hacemos al final, sí, como corregir. Gracias. ¿A qué te refieres con la ubicación, Dora Bernal? Cuéntame, por favor, ¿a qué te refieres? No entendí. Salomé, con mucho gusto. Este es un hilo acrílico llamado hilo crochet doble hebra. Miratex. Hilo crochet doble hebra Miratex. Estas mochilas no se tejen con lana. Si trabaja con algodón, si quieres trabajarlo con algodón, debe ser un algodón fino, sí, delgadito. En el Sonsón. ¿Sonsón dónde queda, Ana Mabel Arias Loaiza? Eso es Colombia, ¿cierto? ¿Pero en qué parte de Colombia? O sea, el cordón realmente le da mucha estabilidad al tejido. Si usted no quiere ponerlo o no lo consigue, no se preocupe, puede poner hebras adicionales, ¿sí? Hola Francisco Jacome, bienvenido, gracias por acompañarme el día de hoy. No, Reina, este es hilo crochet, pero si no tienes crochet puedes utilizar coral o macramé. Coral también es una buena alternativa. Listo. También lo puedes utilizar. Me pueden avisar por favor si están viendo bien la imagen ahí o tengo entrecortada la... Muy bien, Constanza Ricón, por aquí tejiendo, avanzando, tratando de hacerlo rápido porque necesito empezar a poner la figura. ¿Sí? Me toca poner la figura o el diseño en el cuerpo. ¿Qué figura vamos a poner? Vamos a poner unos ositos. ¿Ya? Ya les muestro los ositos. Aquí estoy preparando la imagen porque yo lo he puesto por acá. Miren. Este va a ser el diseño que vamos a poner en el cuerpo, pero va a ser en la parte central del bolso, ¿listo? Son unos osos, miren. Voy a estar compartiendo, por supuesto, el patrón por ahí en las redes sociales, por si lo están haciendo.
Ok, ok, muchísimas gracias. Ahora sí le entendí. La idea es que se aprecie cómo hago la puntada, es punto bajo, pero en B. No es como en los amigurumis que se utiliza por lo general el falso punto X. No es recomendable para esta clase de trabajo porque la idea es que el hilo alma no se note, ¿verdad? Quede por dentro tapadito, como forrado. Bueno, chicas, muchísimas gracias por avisarme. No es más, simplemente quería saber, confirmar que sí se está viendo bien y no se ve centrado, ¿sí? Se ven las manos y el tejido. Y por supuesto las puntadas que voy realizando. Mucha gente utiliza hebras adicionales, es decir, si no consiguen el cordón, ¿qué hacen? Lo trabajan solo con hilo, ponen hilo por dentro, ¿ya? La idea del bolso es que no se nos abra ni se nos cierre mucho. Miren, tratar de que las paredes queden parejitas, ¿sí? Marta Pilar, yo estoy utilizando en este momento 300 gramos del beige. Ya llevo 100 gramos consumidos. Estoy utilizando mi segunda cantidad de 100 gramos y me queda todavía 100 gramos, ¿sí? Adicional, 150 gramos del hilo vino y 150 gramos del hilo mostaza, ¿ya? ¿Cuántos puntos tengo yo acá en ese momento? 256. Por lo tanto, se demora uno bastante en dar una vuelta porque son muchos puntos, ¿verdad? Por vuelta son 256. Y esos mismos puntos hay que mantenerlos hasta empezar el diseño, ¿ya? Porque es la cantidad que necesito precisamente para mis ositos, los 256 puntos. Ok, gracias Marihuán. Ok, Marta Pilar, con gusto. Muchísimas gracias a usted por acompañarme. Bueno, todavía no he visto el marcador para empezar a hacer los cambios de color. Mejor dicho, para ingresar los colores nuevamente. Yo aquí he reemplazado esos colores por 4 hebras de negro, ¿sí? Para ahorrar el hilo. Porque si yo hubiese dejado el hilo mostaza y el hilo vino desde el comienzo, ya, esto, o sea, esto me consume, ¿sí? Entonces yo por eso preferí reemplazarlo por 4 hebras, ¿sí? Dos de, por ejemplo, dos de mostaza y dos de vino, ¿sí? Son Antioquia, claro que sí se consigue, pregúntalo bien, pregúntalo en algún almacén, en todos los almacenes posibles, porque de hecho el Miratex es antioqueño, lo tengo entendido, ¿no? La fábrica de Miratex, pero estás hablando del cordón, ¿verdad? No, perdón. El cordón sí, no sabría, sé que en ferreterías lo puedes buscar. Yo realmente donde lo consigo es en un almacén, pero bueno, no siempre se consigue el estambre o el material que aquí menciono, ¿verdad? Bueno, aquí ya vamos avanzando un poco más. Son muchas vueltas, evidentemente, para empezar a formar la figura. Norli Saurit, muchísimas gracias. Trato de explicar lo mejor que puedo. Por aquí siento como que... No, no es el... Ah, está aquí. Ya, está aquí. Siento como algo abultado, pero es el cordón. Entonces no pasa nada. Falsa alarma. Pensé que de pronto... Si ven, mientras usted va tejiendo, va acomodando su tejido y va rotando. Al principio no se preocupe porque le quede perfecto, porque cuando estamos aprendiendo siempre la idea es acostumbrar la mano. Y obviamente tratar de que los puntos queden bien parejos. Carmen Aide. Usted se llama Carmen Aide. Bienvenida, Carmen Aide. Muchísimas gracias. Le escribo, me conecto desde Pereira, Colombia. Aquí estamos haciéndola.
Bueno, aquí ya vamos llegando. No veo todavía el marcador, no, todavía me falta bastante para empezar el diseño. Mi hermana sabe tejer. Tú también deberías aprender a tejer, Sammy. Es una terapia, ¿eh? Y bueno, uno crea cosas bonitas. Con el tejido uno crea. Chicos, ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram y en mi canal de TikTok, como Tejiendo con Andrés Rodas. Listo. Hilo crochet Miratex. Repito, hilo crochet Miratex. Con X al final. Miratex, como suena. Hilo crochet Miratex doble hebra. Cuando usted lo compra por cono, él viene en una sola hebra. ¿Qué queda por hacer? Devanarlo en dos. ¿Sí? Ya que usted lo pida y haya devanadora en el almacén, pues usted lo pide que se lo devanen en 2 hebras. Pero cuando viene por kilo, lo venden en una sola hebra. Para que lo tengan en cuenta, listo. Tampoco están en la obligación de devanárnoslo en 2 o envolverlo en 2. Ellos simplemente distribuyen el estambre y ya está. Que cada uno busque un sitio donde se lo envuelvan en dos hebras, ¿verdad? Bueno, aquí ya vamos rotando cada vez más. Estas vueltas son eternas, les cuento, porque como está en un solo color. Pero una vez que usted avance, quiero ver cómo se ve la transmisión desde otro equipo. Que no se vea entrecortado, que se me vean las manos. Ya vieron el diseño, miren, este es el diseño que vamos a poner. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden dejarme una manito arriba si les gusta mi contenido. Pueden pasar a ver, por favor, los videos de la base. Exactamente, con hilo coral iris rada, pero igual en 2 hebras. Hola Juan, buenas tardes, bienvenido. Si no encuentran, repito, el hilo crochet, lo pueden hacer en coral. ¿Ya? Coral. Bueno, dicen que se ve bien, pero yo siento que se ve como borroso. A ver, ahí se ve. Ya. Hola Katia, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, muchas gracias. Gracias Ana, bienvenida. Iris, con mucho gusto. Katiana, bienvenida, buenas tardes. No sé, quiero que voy a bajar un poquito a ver si se ve mejor así. Así, se ve mejor. No sé, siento que se ve como que si me centro más. Amigos, ¿sabe por qué no los pongo encima de la mesa? Porque como la mesa ya es muy alta, entonces va a quedar el tejido muy pegado, entonces no me va a dar la movilidad. Sí, señora, el fondo está en mi canal, aquí en nuestro canal, en Tejiendo con Andrés. Ahí está la base disponible, en video. No en transmisión en vivo, sino en video.
para que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario. Obviamente este cuerpo también queda guardado la explicación de lo que hemos realizado en transmisiones quedan guardadas. Bueno, Ana González, lo importante es que sí se vea bien. Si de pronto sienten que está muy corrida mi mano, porque a veces se me olvida que estoy en una cámara, entonces por lo general a veces corro mucho la mano hacia la izquierda, entonces no se va a ver el proceso, ¿verdad? Yo quiero ver cuando empecemos a poner el diseño. Pero como les digo, estas vueltas unicolor son eternas. Tarda uno mucho en dar una vuelta porque... Ok, Dani Montana, gracias. Por ahí dejaste un comentario de que me había equivocado con la base rectangular, creo que en unos puntos. A veces grabo, pero no me doy cuenta de los errores, pero gracias por decírmelo también, porque bueno, uno aprende ¿sí? A mejorar esos errores, a tratar de no cometerlos más. Muy importante que la base no se nos abra ni se nos cierre mucho el cuerpo, perdón, mira. Las paredes deben quedar en lo posible bonitas, pulidas, mire. ¿Sí? Gracias, Dani Mosquera, Dani Montana, perdón. Es que Mosquera, Dani Montana. Qué pena con usted, Dani. ¿Ya? Bueno, miren, llegamos prácticamente al marcador. Miren, debemos llegar hasta aquí para empezar a formar el diseño. ¿Listo? Chicos, ¿qué están haciendo ahora? Cuéntenme. Ah, en Argentina creo que son 2 horas de diferencia, ¿cierto? Aquí son las 5, 4:48. Creo que son 2 horas de diferencia con respecto. Cashmere, el hilo se ve suave y sedoso, así, algo así lo conocemos como cashmere de verano. Ana González, yo quiero ver entonces el resultado, compártemelo por alguna red social, me mandas las fotos para yo verlo, listo. Me alegra mucho que sí haya hecho alguno de mis proyectos, que haya realizado. Bueno, muchísimas gracias por ese apoyo. Eso me da a entender de que sí hay videos que sí se entienden, ¿verdad? No soy perfecto como pues nadie es perfecto de hecho. Si tengo algún error en los videos, pues me disculpo con ustedes. Trato de hacerme entender. A veces los medios no me lo permiten conectarme todos los días, pero bueno, trato de estar activo por acá, ¿sí? Pero este proyecto que estoy realizando es bastante grande, entonces nos demoramos bastantes días en hacerlo. Daniela Jaramillo, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias. Saludos y bendiciones, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y bueno, por aquí ya prácticamente finalizando mi ronda o carrera. ¿Ya? Cashmilon de verano, realmente no lo conozco, pero si usted dice que es parecido, bueno. Gracias, Anita. Viscando. Marcia Duarte, bienvenida, gracias. Boa, boa tarde o boa noite también, más bien. Laura Traslaviña, muchísimas gracias. Es un bolso, mira, un bolso grande, tote bag, ¿sí? Una cartera, mira. Miren la base tan bella como me quedó la base. ¿Ya?
Bueno, ahora sí, ya prácticamente vamos a culminar esta ronda. Entonces, como yo voy a cortar el hilo negro, porque voy a retomar los hilos, voy a recuperarlos, pues los hilos de color vino y mostaza. Allá nos vamos acercando al marcador de puntos, lo que significa que ya vamos a terminar la ronda. Una vuelta completa. Ya. De una vez, miren, vamos a cortar, miren, les muestro. Tomamos nuestra tijera, cortamos. Esto es, digámoslo así, reemplacé. ¿Sí? Cortamos este hilo negro. Y vamos a retomar los hilos de color. Gracias, Anita. Queda guardada por si las moscas, ¿no? Fran, buenas tardes. Bienvenido o bienvenida. ¿Te acordás de mí? No, no me acuerdo de ti realmente. Aquí vamos a empezar, miren. Aquí está, vamos a empezar la nueva vuelta. Puede ser un hilo como cristal. El hilo cristal es delgado, ¿cierto? Entonces es como una alternativa. Evidentemente no es igual. Amparo Vergara, muchísimas gracias. Ya saben, recuerden darle seguimiento a mi canal, a mis redes sociales. Bueno, aquí vamos a empezar. Miren, voy a subir un poquito el marcador, ¿sí? Aquí ya tengo mis 16 filas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Listo. Vamos a subir el marcador ya. Más o menos. Ok, justo ahí, miren. Entonces ahí voy a poner el marcador, lo voy a subir. Lo dejamos ahí, entonces ahí sé que termino mi vuelta. Cuídate mucho, Daniela. Benita Jaraba, bienvenida. Vamos a empezar a leer el diseño ya. Entonces, miren, voy a traer el celular y los colores. Estos son los colores que vamos a utilizar nuevamente, los colores de la base. ¿Sí? A ver, mira, este es el diseño que vamos a poner, ¿sí? ¿Cómo se lee el patrón? El patrón se lee de abajo hacia arriba, perdón. De abajo hacia arriba. Entonces empezamos por esta línea. Cada cuadrito va a valer por 2 puntadas. ¿Listo? Entonces voy a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos en color mostaza. Empezamos por la parte baja del osito. Repito, empezamos por acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos en mostaza. ¿Cómo incorporamos un color cuando de pronto se nos acaba y de repente necesitamos incorporarlo? Mira. Ya, hacemos una puntada sin terminar. Presten mucha atención. Hola, Strawberry, bienvenida. Agarramos el color mostaza. Recuerden que yo lo trabajo en 2 hebras. Ya. Tomamos, agarramos, como usted le quiera llamar. Ya, miren, tomamos las 2 hebras. Presten mucha atención entonces a lo que vamos a hacer, miren. Aquí no he terminado el punto, ¿cierto? Miren. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar ese punto precisamente con el color mostaza. Entonces pongo la hebra corta a mi derecha, miren. Ya, entonces ahora cerramos ese punto con el color mostaza. Cierro. E incluimos, miren, incluimos el color mostaza dentro del tejido. Esta hebra debemos perderla dentro del tejido. Y entonces voy a hacer las 16 puntadas que me pide el patrón ya. Empiezo, miren, 1. Estos hilos hay que acomodarlos, jalo un poquito este. Miren cómo queda de limpio la puesta del nuevo color. Estamos recuperando, listo. Entonces hacemos 1. ¿Cuántos puntos les dije? 16, ¿cierto? 2, 3,
¿Ya? 4. Procure que los primeros puntos queden apretaditos para que quede bien ubicadito. Entonces ahí llevamos 4 puntos en color mostaza. ¿Ya? Vamos llevando todo dentro del tejido. 5, 6, 7, 8. Bueno, 3, 6, 7, mira, 3, 6, 7, 8. 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos, 11 puntos, 12 puntos, ¿ya? Entonces esto debe ir por dentro, 12 puntos, contamos 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿cierto, amigos? Entonces, para hacer cambio de color, nuevamente dejamos el último punto sin terminar, verificamos el patrón. Miren que es muy fácil y sobre todo bellísimo. Miren el arte tan lindo que podemos hacer. Ya hicimos los 16 puntos. Miren los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Me está temblando el dedo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bueno, y después hacemos estos puntos de separación. Listo, que son 2, 4, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos en color beige. Recuerden que cada cuadrito yo lo estoy valiendo o lo estoy tejiendo por 2 puntadas, ¿sí? No se me compliquen, no se me van a enredar con esto. Cada cuadrito que ustedes observan en el diseño vale por 2 puntadas. Entonces ahora son 16 puntadas en color beige, ¿sí? Que es la base. Y luego 16 puntadas en color vino, ¿sí? 16 en color mostaza, hacemos el cambio de color, agarramos el beige desde abajo, ¿ya? Agarramos el beige desde abajo y hacemos nuestro cambio de color, listo. Bien, aquí hacemos el cambio de color. Este hilo acá, ok, ahí, ¿cierto? Entonces ese puntico que nos quedó abierto lo vamos a cerrar con el beige. Y hacemos entonces nuestras 16 puntadas en color beige. 16, recuerden, 1. Ya después nos queda por incluir nuevamente el color vino. Llevo 2. 2, 3. Bueno, este hilo de 8 lo voy a terminar de cortar para pulirlo, ¿sí? Este hilo me fastidia un poquito, entonces ¿yo qué hago? Lo voy a pulir. Voy a quitar esas hebritas ahí. ¿Ya? Y lo mismo esta hebra que quedó por acá. Ya lo otro lo pulimos al final. Entonces son 2. Un saludito para usted, hermano argentino fino. Bienvenido. 2, 3, 4, ¿sí? 4, 5. Recuerden que son 16 puntaditas con este color. 5, 6, 7. Ya. Llevamos 7 puntos. Bueno, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, miren cómo vamos trabajando. Entonces, ahora el mostaza va por dentro. ¿Sí? Lo estamos arrastrando, llevando dentro. Entonces, 3, a ver, cuento. 3, 6, 9, 10. 11, 12, 12, 3, 6, 9, 12, 12, 13, 14, 14, 15 y 16, ¿ya?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a incluir un nuevo color. ¿Cuál es el color? El vino. Entonces, igual que hicimos con el mostaza, usted toma su color vino. Vamos a tomarlo, lo vamos a dejar ahí adentro para facilitar el tejido, ¿verdad? Entonces yo siento que así me rinde más. Este hilo como me quedó tan... A ver. Les voy a volver a enseñar cómo agregar un nuevo color. O en caso tal de que se le acabe el beige, por ejemplo, ¿cierto? Que usted está trabajando y de repente ya no... Mira ya lo que llevamos. Ahora añadimos un nuevo color. Recuerden, paso número 1, dejamos el hilo hacia la derecha, la hebra corta, la dejamos hacia la derecha. Y ese punto que quedó abiertico, mírenlo ahí, lo vamos a cerrar con el vino, mire. ¿Sí ven? No lo he terminado. Entonces ahora cierro con el vino. Cerramos con el vino. Y queda incluido dentro del tejido. Mire, esta hebra hay que ponerla hacia la izquierda para irlo arrastrando, irlo perdiendo dentro del tejido. Hacemos las 16 puntadas en color vino. Ajustamos este hilo, ¿verdad? Y empezamos. 16 filas, perdón, 16 puntos en color vino. Llevo 1, llevo 2, 3, 4. Verificamos en la parte interna. Bueno, esto ya después lo perdemos. 4, 5. Miren cómo van quedando. Gracias, mi querida Isabel Araiza, bienvenida, por cierto, muchas gracias por acompañarnos. Aquí ya llevamos 5 puntos, son 16 también. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 ya. Y repetimos, ¿sí? Esta misma secuencia la repetimos hasta el final. Entonces, después de estos 16, hacemos nuevamente 16 puntos en color beige, que es la separación, ¿verdad? Entre osito y osito. Recuerden agarrar su hilo desde abajo para que no se le enrede. Y aquí nuevamente cerramos con el color beige y hacemos los 16 puntos precisamente con este color, con el beige, ¿ya? 16 puntos, miren. 1, 2, así nos tiene que ir quedando. Antonia, bienvenida. Isabel, muchísimas gracias. Y Daisa, bienvenida. Isabel, muchas gracias por su apoyo. Miren, así nos va quedando. Después de los 16 vino, tejemos los 16 puntos en color beige. ¿Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿verdad? Nuevamente hacemos cambio de color y volvemos a repetir esta secuencia. 16 mostaza y esto, ¿sí? Miren, esto es una sola secuencia. Quiero que quede claro, ¿sí? La secuencia se empieza con el mostaza. 16 mostaza, 16 beige, 16 vino y así, 16 beige, ¿verdad? 6, 9, 12, 15, 16. Nuevamente cambio de color, recuerden. Dejamos el beige. Agarramos el vino desde abajo para que no se me enrede el estambre, ¿verdad? Hago cambio de color. Ya. Este hilo aquí, 16. Bueno, entonces hacemos el cambio de color.
Agarramos el vino, mostaza, perdón, desde abajo. No voy a hacer lo siguiente, voy a pasarlo para acá. Y tejemos las 16 puntadas con este color. Ya. Cierro con el mostaza y tejo los 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Bueno, antes de usted seguir, verifique que todos los hilos estén por ahí bien ordenaditos. Bueno, este color acá está como que muy, este es este, exacto. Vamos a jalar un poquito acá. Ya. Bueno, así debe irnos quedando por dentro, ¿sí? Estos hilos después los cortamos, no se preocupen, estas son las hebritas cortas que quedan. Yo lo voy puliendo al final, listo. Yo verifico y pulo. Entonces, por ahora, verifique que lleve los puntos, que sí sean 16 por cada color, 16, 16, 16, 16 y así, ¿sí? Que sean 16 por cada color. Aquí ya llevo 7 puntos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, claro, hágalo, claro que sí, usted puede coser mejor que yo, claro. Siempre hay alguien mejor que uno, eso sí es cierto. Bueno, entonces aquí hacemos 3, 6, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿cierto, chicos? 16, ahí está. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Cambio de color nuevamente. Tomamos el beige y hacemos los 16 puntos en color beige precisamente. 1, 2, 3. Ya, vamos a hacer esto hasta el final. 16, 3, 3, 3, 4. Ana, déjala que hay gente así, no pasa nada, igual no pasa nada. No me incomoda lo que ella diga, ¿sí? No pasa nada. Mire cómo va quedando el diseño, ¿ven? Así. Marelvis, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bienvenida. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevamos 10, son 16, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 y 16. Nuevamente, para hacer cambio de color, entonces usted deja el punto a medias, suelta el beige y nos toca ahora las 16 puntadas en color vino, ¿sí? 16 puntadas en color vino. Entonces agarro desde acá abajo y cierro con vino y tejo mis 16 puntadas. O sea, la secuencia se repite, listo, en esta primera vuelta. Es igual, 2, 3, 4, 5,
Ok, mi querida Marelvis, Arnold, Enríquez, no sé qué son los aguayos. ¿Qué es un aguayo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isabel, revisa en mi canal, ahí están los videos de la base, ¿sí? La base es el fondo, esto. No volteo el tejido porque tengo los hilos adentro, esto. Eso está explicado en mi canal, en video, ¿sí? Puedes revisarlo, checarlo y me dices a ver qué tal. Ahí está, 3, 6, 9, ¿sí? 9, 10, 11, 12, 13, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuevamente suelto el vino, agarro el beige. Agarro el beige y hago mis 16 puntadas en color beige. Y así voy a repetir ya. O sea, es repetitivo. Entonces aquí hacemos 16, 1. Tengo que revisar que no de pronto me esté... Así me debe ir quedando. Hola Daniel, bienvenido. A lo mejor quiso decir guayú. ¿Cómo está Daniel? Gracias por acompañarnos. 3, 4. Hilo crochet, Clisman Quiroz Ramos, creo que es un seguidor de TikTok, me parece. 4, 5. Vas a ocupar 600 gramos, 300 del color beige y 150 gramos de mostaza y 150 gramos de vino. Yamilet, buenas tardes, güey. ¿Cómo estás, güey? Y cordón, 50 metros de este cordón, ¿sí? Miren lo pulido que queda el tejido. Muy pulido, mire. Ya me acordé quién es, sí, 3, 4, 5, el morenito, 6, ¿cierto? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 15 y 16. Hacemos cambio de color. Nuevamente tomo el color mostaza. ¿Ya? Tomamos el mostaza, siempre agarrando los hilos desde abajo para que no se nos enrede. Y ahí hacemos el cambio de color. Cambio de color, cerramos con el mostaza. Y simplemente tejo los 16 puntos que me corresponden. Raquel Benítez, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, es punto bajo agarrando la hebra trasera. Mira que aquí queda la hebra delantera. Queda como una línea, ¿cierto? Ahora sí, hacemos los 16 puntos en color mostaza. El primero. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bueno, este punto quedó. Entonces llevo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuevamente suelto, agarro el beige desde abajo para que no se me enrede. Ya, miren, levantamos, exacto. Y cierro. Y hacemos las 16 puntadas en beige. Es muy repetitivo, ¿sí? Por lo que de pronto ustedes dicen, bueno, es que es igual. Sí, es que efectivamente una figura se repite.
Es un cordón sintético, amiga, mira, te lo presento ahí. Ahí está el cordón sintético. Es de polipropileno, pero no es como tan, no tiende a ser como resbaloso, ¿sí? Resbala, entonces no es el típico cordón que es como en tela, sino que es más bien sintético, ¿sí? Sintético, se siente como resbaloso. Entonces, y es trenzado, por supuesto. Mira, está trenzado a máquina, ¿sí? Evidentemente está trenzado a máquina. Por lo que cualquier cordón no le sirve, no es cualquier cordón. Cordón sintético de polipropileno, 3 milímetros de espesor. Con mucho gusto, Marta Reales. Vamos a darle, déjenme una manito arriba. Si desean compartirlo, háganlo. Y bueno, si quieren guardar el video también, 3. A ver, 3, 4, 5. Como va que ande bonito. 5, 6, 7. Gracias, Canroji-san, bienvenida. Sofía, yo hago eso, sí. Ah, qué bueno. La felicito. 7, 8, 8, 8, 8, 9. Es que cualquiera lo puede hacer, sí. 3, 6, 9. Cualquiera que tenga las ganas y la disposición de hacerlo, lo puede hacer. 3, 6, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Y nuevamente hacemos el cambio de color. Ahora de mostaza pasamos a vino. Bien, yo siempre agarro el hilo desde abajo para que no se me enrede. Y aquí lo ajustamos. Ya, mire. Y él no se me enreda. Ah, usted hace el punto bajo centrado, ¿sí? Haces el punto bajo centrado. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Qué bueno que le quede más ajustado. Lo felicito. 6, 7, 8, 9, 10. Cabe aclarar que el cordón no es obligatorio. Yo lo pongo porque a mí sí me queda el punto muy flojo y muy aguado. Entonces por eso pongo el cordón. Pero mucha gente no utiliza el cordón. Mucha gente no utiliza el cordón. Incluso solamente tejen con el mismo hilo y ya está. 3, 6, 9, 10. 9, perdón. 3, 6, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuevamente cambio de color, suelto, agarro el beige desde abajo y cerramos. Y hacemos las 16 puntadas en color beige. Hola, ¿cómo está Danet? Dane, bienvenida o bienvenido. 3, 3, 4. Con gusto. Isabel, sí, pero queda diferente. Dice Isabel 3, 5, 6, 7, 8, 9. Claro, lógico. Hay gente que no utiliza el cordón y les queda bien, pero el cordón ayuda mucho. Para los que no tenemos esa tensión en la mano, miren que el punto queda bonito. A mí me gusta cómo se ve el punto, bonito, que es lo más importante. Que se vea prolijo, ¿verdad? Que el punto se vea prolijo.
Y sobre todo que quede duro, rígido. A mí me gusta el cordón. Por eso lo pongo, ¿verdad? Porque le da resistencia. Pero hay gente que no necesita, como les digo, no necesitan de ese cordón para que el punto y el tejido le quede duro, ¿sí? 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. 11, 12, 13. Es un cordón sintético de polipropileno trenzado, 3 milímetros de espesor, grosor, ¿sí? Cordón sintético, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bueno, 16, venga, me estaba pasando. Son 16. A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Cambio de color. Agarramos nuevamente el mostaza desde abajo para que no se me enrede. Exacto, ahí está. Y cerramos este puntico con el color mostaza. Y hacemos los 16 puntos en mostaza. 1, 2, 3, 4. Buenas tardes, volvió Daniela. Exacto, Raquel queda con más cuerpo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, 14. Miren que ya casi vamos llegando al marcador, lo que significa que ya vamos finalizando la vuelta número 1 de diseño, ¿sí? 13, 14, 15 y 16. Ahora sí, cambio de color, nuevamente suelto el mostaza, agarramos el beige, lo levantamos y cerramos con este. Miren que los hilos no se me enredan, miren. Ahí están, miren que no se me enredan, es muy fácil hacer el cambio de color así, siempre y cuando agarren el estambre desde abajo. Andrés es mi nombre, Daniela. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Hola Giovanna, bienvenida, buenas tardes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Sorpresas de la Tierra, buenas tardes. Qué bonita su letra, ¿cómo la hace? Qué bonito. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 y 16. Ya, nuevamente cambio de color, suelto el beige, agarro el vino. Ya, agarramos el vino y hacemos el cierre con este color. Miren ya como nos está quedando la primera vuelta de diseño. Me encanta esa letra, cómo se ve. Hola Ana Karina González, bienvenida. Qué bonita esa letra, me gusta. Muy cool, se ve muy cool, diferente. Ok, aquí entramos a hacer entonces la última figurita de esta vuelta, que son 16 puntos. 1, 2, 3, ya. Escalando un poquito esto para acomodar. 3. ¿Por qué? La última vez que cosí. 3. 4. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
com no entendí. Bueno, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. A ver qué pasó acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Ah, ok. Listo, miren. Ya hemos llegado entonces al final. Aquí entonces seguimos avanzando con el color beige. ¿Sí? Entonces hice los 16 puntos en mostaza, en vino, perdón, qué pena. En vino. Uy, hace 3 años empecé con un videíto, esos videos terribles. No sabía ni cómo grabar. La imagen estaba pésima. Bueno, he mejorado un poco en cuanto a la imagen porque cuando empecé a hacer los videos, recuerdo que grababa, imagínense, con un Xiaomi, ¿sí? Un Xiaomi, pero de los antiguos, una flechita era como así. Y no, eso. Pero bueno, ya mejoramos. Entonces aquí ya, bueno, vamos a finalizar esta vuelta. Miren. Y vamos a leer el patrón, listo. Vamos a ver el patrón. Cómo es, cómo seguimos con el patrón. ¿Ya? Miren. Entonces les voy a mostrar el patrón ahí para que vean ustedes. Mira, entonces vamos a empezar los piecitos, mira, estos cuadritos, ¿sí? Entonces sería 2, 4, 6 en color vino y 2, 4, 6, 8, 10, 12 en color mostaza y nuevamente 6 en color vino. Entonces empezamos 6 vino, 12 mostaza y 6 vino. ¿Ya? Entonces empezamos aquí. Esto lo vamos a hacer. Entonces yo sigo tejiendo acá. Voy a dejar el ganchito para saber dónde termino la vuelta, ¿sí? Por si las moscas, vamos a dejar ese ganchito ahí. Entonces 4 puntos antes de llegar al diseño, entonces miren, ahí hacemos cambio de color, suelto el beige, agarro el vino desde abajo y ese puntico beige lo cerramos con vino, ¿sí? Para hacer cambio de color, ¿ya? Ahora hacemos entonces los 6 puntos en color vino, que es empezar a hacer las piernitas o las patitas más bien las patitas del oso. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y nuevamente el patrón dice, gracias mi querida Amparo Vergara, gracias, me alegro que le guste mucho. Hacemos entonces, suelto el vino, agarro el mostaza, lo agarro desde abajo, lo levanto y tejo las 12 puntadas que me pide el patrón, ¿cierto? En color mostaza. Empezamos, miren, 1. Sigue cómo se va formando la figurita poco a poco, ahí vamos. 1, son 12 puntos en este color. 2, 3, ya, 3. Este punto acá quedó como muy exacto. Acomodamos. Esto lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Lo importante es que quede bonita. Entonces, 3, 4, 5, 6. Suelto, agarro el mostaza y cerramos. Y hacemos los 12 puntos que nos corresponden este color. 1, 2, 3, 4, sí, ahí mire cómo va quedando el puntico. Sí, me quedaron justicos, me quedó justo todo, mira. Aquí si usted contaba me daba 16, pero ¿qué pasa? Que aquí debo empezar a abrir, ¿sí? Debo empezar a abrir 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces lo más lógico es que la otra piernita tenga los mismos 6 puntos en color vino, ¿verdad? Les voy a mostrar. Gracias, Ángela Martínez, muchísimas gracias. Mira, entonces acá, vuelta número 2, estamos en las patitas, ¿sí ven? Ya hicimos esto, 6 puntos en vino, luego 12 puntos en mostaza, que los acabamos de realizar. Iliana, buenas tardes, bienvenida, saludos y bendiciones, muchas gracias por su apreciación. Valoro mucho eso, que usted diga eso. Bueno, me motiva a seguir adelante, ¿verdad? A seguir con estas creaciones de mochilas. Tejiendo con Andrés Roda, recuerden, en todas las redes sociales, Tejiendo con Andrés. Listo. Después de las 12 puntadas en mostaza, tejemos 6 puntos en color vino. ¿Ya? Entonces aquí hacemos 8 de separación. Entonces hagamos esto primero. Aquí hacemos el cambio de color, miren. ¿Cuántos puntos les dije? 12, ¿verdad? Luego agarramos el vino desde abajo. Agarramos el vino, cerramos y hacemos nuestras 12 puntaditas precisamente, 6 puntadas, qué pena con ustedes, 6 puntadas en color vino, ¿ya? Recuerden que me estoy basando en el patrón, ¿listo? En el patrón de los ositos. Entonces aquí nuevamente hacemos cambio de color, suelto el vino, agarro el beige desde abajo y cerramos con el color beige. Y hacemos las 8 puntadas de separación, ¿verdad? Ya les muestro a qué me refiero con 8 puntadas de separación. Miren que ya formamos... ¡Ay, pero me faltaron los 2 puntos! ¡Qué pena! 4. Menos mal me di cuenta, miren. Aquí apenas llevo 4. Son 6, 3. Miren, 3, 4, 5. Se me fue la onda en el momento. 5 y 6. ¿Ya? Hacemos cambio de color. Entonces el cambio de color es, usted deja el color vino ahí en su lugar. Tomamos el beige desde abajo, mírenlo, cómo lo levanto. Y cerramos. Cerramos con el color beige, ¿ya? Y hacemos las 8 puntaditas. 1, que es de separación. 2. Yo les recomiendo que verifiquen sus puntos. Ok, ahora sí tenemos 6 y 6 a este lado. Miren cómo va quedando el cuerpito del osito. Miren, aquí tenemos el diseño, por supuesto. Ya. Entonces, se supone que vamos aquí, miren, 6 en color vino. Ahora hacemos 2, 4, 6, 8 en color beige y luego empezamos el otro diseño, ¿ya? De la misma manera, solamente intercambiando los colores, ¿ya? Alterando el orden de los colores, es decir, aquí el cuerpo es, evidentemente es mostaza, aquí el cuerpo va a ser en vino y así, es repetir, ¿ya? Entonces, después de los 8 puntos en color beige, llevo 2. Recuerden que yo estoy trabajando 2 puntadas por cada cuadrito. Si usted no quiere hacer la figura tan ancha, entonces puede tejer puntos normal. Entonces llevo 3 puntos aquí. 4, 5, 6. Yo tengo la costumbre de revisar por el revés, que no se me vean tanto esos hilos por ahí. Miren cómo va quedando la figurita de hermosa. Ya. Entonces 3, 6, 7 y 8. Hacemos nuevamente el cambio de color, listo. Soltamos el beige, agarramos el mostaza desde abajo. Yo levanto aquí, ¿ver? Así. Y tejemos las 6 puntadas de la patica en color, perdón, tenemos 6 puntadas de la otra figurita en color mostaza. Ahí está, 1, ¿ya? 2, sí, 2, ya, 2, 3, 4, allá vamos formando la otra figurita, 4, 5 y 6. Nuevamente hacemos cambio de color, suelto el mostaza,
Soltamos el mostaza, agarramos el vino desde abajo y realizamos las 12 puntadas porque sé que es igual acá, ¿sí? Por eso no he vuelto a ver el patrón porque sé que es lo mismo, solamente que en diferente color. Entonces aquí son 12. 1, ¿ya? 2. Bueno, son 12 puntadas, las voy a tejer. Nueve, 10, 11 y 12 puntadas, ¿cierto, amigos? Nuevamente cambio de color, suelto el vino, agarramos el mostaza desde abajo, miren, para que no se me enrede el estambre, y hago las puntadas, 6 puntadas en color mostaza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Suelto el mostaza, agarramos el beige y repetimos la secuencia. Aquí ya hicimos entonces una primera secuencia y esta secuencia la repetimos alrededor, ¿ya? Son muchos puntos, por eso me tomo tiempo. Me demoro bastante porque son muchos puntos, ¿ya? Hay gente que es muy veloz, se hacen una vuelta en 5 minutos, yo no. Yo me demoro una eternidad haciendo una vuelta, hasta 20 minutos, una sola vuelta. Ok, 6 puntos en color mostaza. Cierro, agarro el beige, lo levanto y hacemos los 8 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llevamos 6 puntos, 6, 7 y 8. Y repetimos. Repetimos estos 6 en vino, sí. 6 en vino. Levantamos el color a utilizar. Cerramos este punto con el vino, lo incluimos, ajustamos un poquito estos hilos y tejemos las 6 puntadas en vino de la patica. 1, 2, 3, 4, 4. Ya, vamos a jalar un poquito el cordón porque se me abre un poquito el tejido. Pasamos la manito y acomodamos. Luisa Guarín, en mi canal tengo la base. ¿Cuántas horas llevo? Llevo 1 hora con 14 minutos. Ah, pero de todo esto, como 5 días. No, desde el viernes a domingo, lunes. Sí, 5 días llevo tejiendo este bolsito. 4, 5 y 6. Cambio de color. Entonces, como le decía a Luisa Guarín, usted puede encontrar el tutorial de la base en mi canal. Aquí levantamos. Cierro con el color mostaza. Y tejemos los 12 puntos que me corresponde con este color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
y 12. Ya. Nuevamente suelto. Agarramos el vino y cerramos ese punto con el color para tejer con él. América Ruiz, muchísimas gracias. Bienvenida. Saludos, bendiciones. ¿Cómo está? Aquí hacemos las 6 puntadas en color vino. Estoy como enredando los colores. 2 es vino. 3, 4. Se lo puede tejer en otro color. Lógicamente se lo puede hacer en otro color. 5 y 6. Yo acá estoy utilizando unos colores, pero pues usted bien lo puede hacer en otro color sin ningún inconveniente. 12. En otro color, ¿verdad? Soltamos, agarramos el mostaza. No, el beige, perdón. Beige, porque es la separación. Ya hicimos entonces otro osito. Otra figura, ¿ya? Entonces miren que ya se van intercalando. Gracias, Jania Carrillo. Buenas tardes. Gracias por acompañarme, Jania. Por aquí avanzando poco a poco. Paso lento pero seguro, como dicen por ahí, Jania. Y haciendo el bolsito ya colocando el diseño, ¿verdad? Empezando con la colocación del diseño. Aquí hacemos entonces 1, 2, 3, 4. Por eso te digo, en mi canal están los videos, Luis Aguarín. Hace rato lo dije, lo comenté. Está el video de la base. Y está también la transmisión donde les explico cómo levantarse y cómo hacer unas vuelticas. No fueron muchas, pero con eso ya usted sigue porque es unicolor, no lleva diseño. Brandon, buenas tardes, bienvenido. Brandon Josué. 3, 6, 7 y 8 puntos de separación. Y empezamos otro diseño. Entonces agarro el mostaza. Y hacemos 1, 2, 3. Son 6 puntadas para la piernita, la patica. 4, 5 y 6. Cambio de color. Agarramos el vino. Y trabajamos las 12 puntadas con el color vino. 3, 6. 12 puntadas. 1, 2, 3. Bueno, en definitiva son 12 puntos. Listo, yo los voy a tejer y se saben que son 12 puntos. Voy a estar compartiendo el patrón por si alguien lo quiere tejer. Listo, en la sección de comunidad o en la pestaña de comunidad de mi canal. Ahí estaré dejando el patrón para si alguien lo quiere tejer también. La explicación de la base está en video, en el canal también. Y el levantamiento en transmisión en vivo. Ahí les doy los detalles de cómo se hace y cómo... 3, 6. Ok, aquí están los 6 puntos. Dejo acá. Novia Cortés, buenas tardes, bienvenida. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuevamente suelto el vino, agarramos el mostaza, cerramos y hacemos las 6 puntadas con el color vino. Mostaza, perdón. 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6. Nuevamente cambio de color. Suelto, agarro el beige y hago las 8 puntadas de separación con respecto al otro color. Zaida, buenas tardes, bienvenida. Zaida Nayeli Vargas Reinaga. ¿Cómo está? Bienvenida a mi canal. Entonces hacemos los 8 puntos de separación. 1, 2, 3, 4,
5. Hola Patricia Sánchez León. Uy, una paisana en Canadá, súper. Qué bueno que estés en Canadá. Bienvenida. Yo estoy en Pereira en este momento, a una hora de Armenia. Gladys Verazay, buenas tardes. Gracias por saludar. Bienvenida. Mira cómo va quedando el diseño. Ya se van formando los ositos poco a poco. Pero evidentemente estamos muy lejos todavía de terminarlo. Listo. Son muchos días los que debo dedicarle para avanzar. 5, 6, 7 y 8. Cambio de color, suelto, agarro el vino desde abajo. Si usted cree que es muy incómodo tener los hilos dentro de la mochila, entonces simplemente los ubica por fuera ya. Pero los ubica ordenadamente. Pones un color a la derecha, un color en el centro y un color a la izquierda. Fer Trigos, buenas tardes, saludos, bendiciones, muchas gracias por acompañarme, Fer Trigos. Hacemos los 6 puntos en vino. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. ¿Ya? Miren los 6 punticos ahí. Entonces suelto el vino, lo dejo en su lugar. Y en cambio vamos a hacer, agarramos el mostaza, mírenlo. Y cerramos con el mostaza ese punto que nos quedó ahí. Ahí está el cambio de color, cerramos y hacemos los 12 puntos con el color mostaza. 1, 2. Gracias, Patricia. Gracias. ¿En qué parte de Canadá está, Patricia? ¿Toronto? ¿En dónde? ¿Dónde está en este momento? Bueno, aquí estamos las 3, 4, 5, 6, 7. Son 12 puntadas, recuerden. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Nuevamente cambio de color, repetimos vino. Cerramos ese puntico con el color vino y tejemos precisamente los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez cambio de color. Ahora al color beige. Lo agarro desde abajo, tomo el hilo desde abajo para que no haya enredo. Ahí se... Bueno, se me metió por aquí, no pasa nada. Cerramos con este color y hacemos los 8 puntos de separación. 1. Hola Mía, bienvenida. Gladys Verazay, muchísimas gracias por su apoyo y sobre todo por, bueno, me alegra mucho que le esté gustando el trabajo, que le esté gustando cómo se ve la figura. Recuerden, es una tote bag, es un bolso grande. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Roda. Ya saben, pues, aquí hicimos el cambio de color. 3, 6. Ya, hacemos los 12 puntos en este color. 1, 2. Saludos desde Colombia. Gladys Verazay. Ok. La saludo desde Colombia. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Este hilo se ve un poquito. Ya. Sí, exacto. Yo trato de hacer las puntadas bonitas, ¿sí? Porque la importancia del tejido, aparte de hacerlo rápido, es que las puntadas queden bonitas. Bueno, cosa que no tengo la rapidez, pero sí sé que soy prolijo y cuidadoso con el manejo del hilo, ¿sí? Que se vea bonito. Por lo menos que se vea prolijo. Hay gente que teje muy rápido, pero si usted va y le revisa el tejido, nada que ver, ¿sí?
Nada que ver. Hola Tina, bienvenida, muchísimas gracias. Elvira, buenas tardes. Esto es crochet doble hebra. Elvira Reyes, crochet doble hebra Miratex. Hola Tina Ser, ¿desde dónde se comunica? Entonces aquí hacemos 2, 3, 4, 5, 6. Con gusto, Elvira Reyes, 3, 6, 7 y 8. Cambio de color, nuevamente suelto. Agarramos entonces el vino, lo levanto y hacemos los 6 puntos con este color. 1, 2, Andorra. Cuídese mucho entonces, Mía. Gracias por haberme acompañado un rato. Bueno, desde Andorra. Eso es España, me parece. 3, 4, 5, 6. Cambio de color nuevamente. Suelto el mostaza, agarro el vino, levanto y cierro con el color vino. 1, 2, 3. Ok. Ok. Bueno, amigos, aquí estuvimos haciendo este osito. 3, 4, son 12, recuerden. 5, 6, 7. Recuerden que me estoy basando en un patrón, ya les muestro el patrón nuevamente, se los voy a mostrar aquí para que sepan que lo estoy haciendo con patrón. Gracias Gladys Verazay. Miren, me estoy basando en este patrón, listo, que es el que estoy haciendo ahora. Estoy en la vuelta número 2. Recuerden, el patrón se lee de abajo hacia arriba. Y para quienes trabajamos con la derecha, precisamente de derecha a izquierda. Yo leo así, hago la lectura hacia la izquierda, ¿sí? Así. Estoy por acá, miren, en la segunda línea del diseño esta. Sí, estoy formando las patitas y el cuerpito, miren. Y más arriba va una figurita, digámoslo así, es como una estrellita, se podría decir. Bueno, es una figurita que le puse ahí al patrón, listo. Entonces así nos debe ir quedando. Es una franja, miren, como pueden notar, en el centro del bolso, con estos ositos. ¿Ya? En Brossard. Ah, eso es. Ok, no. Sé que es Canadá, pero en Brossard, ok. 3, 6, 7, 8, 9. Quebec. 3, 6, 9, 10, 11 y 12 puntitos, ¿verdad? Nuevamente suelto, suelto el color vino, agarro el mostaza, miren que yo lo levanto, lo tomo desde abajo, cierro y hacemos las 6 puntaditas que me pide en color mostaza. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Nuevamente suelto el vino, agarramos el beige, cambio de color, recuerden, agarrando los hilos siempre desde abajo para que no se nos enreden y no haya inconvenientes, ¿sí? Aquí pasamos entonces ahora sí agarro el beige desde abajo. Este hilo lo pasé nuevamente, debe estar
por encima, exacto. Ya, y hacemos el cambio de color aquí. Ahora sí cierro con el color beige. Y hacemos los 8 puntos de separación. 1, 2, 3, son 8, ¿sí? Sí, no, es que Canadá es lo máximo. He visto por ahí videos y es muy bonito. Digamos que no es como en Latinoamérica, ¿sí? El tema de la seguridad, el tema de la limpieza en las calles, el tema del empleo, ¿sí? Es totalmente diferente, lógicamente. Entonces, listo, chicos. Entonces yo voy a repetir la misma secuencia y nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ya? Nos vemos entonces, bendiciones. Voy a estar compartiendo de una vez, salgo de aquí y comparto el patrón en la pestaña de comunidad para que lo revisen. Listo. Bendiciones, feliz tarde, cuídense mucho, se les agradece, se les quiere mucho y por favor suscríbanse a mi canal, compartan y comenten. Gracias de todas formas a quienes me acompañaron. Y bueno, solamente hicimos 2 vuelticas, pero bueno, les expliqué algo, listo. Es un trabajo que toma mucho tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Bendiciones y feliz tarde para todos ustedes. Éxitos. Nos vemos si Dios quiere en una próxima oportunidad.